Imagina un submarino navegando en silencio absoluto bajo el hielo del Ártico. Allí abajo no hay señal de satélite. El GPS es inútil. Con la tecnología clásica, tras apenas unos días, esa nave podría haberse desviado kilómetros de su ruta, navegando prácticamente a ciegas en la inmensidad del océano. Pero ahora imagina que ese mismo submarino lleva a bordo una pequeña cámara de vacío donde millones de átomos enfriados a temperaturas más bajas que el espacio profundo actúan como una brújula infalible. Estos átomos no necesitan mirar al cielo, son capaces de leer las huellas magnéticas y gravitatorias de la propia Tierra para navegar con una precisión matemática durante meses, sin necesitar jamás una sola señal externa. Lo que parece una escena de una película futurista es ya una realidad tecnológica que promete liberar al mundo de su dependencia crítica de los satélites. Estamos presenciando el fin de la era del GPS tal y como la conocemos. Lo que acabamos de visualizar es más que una mejora incremental en la tecnología que ya tenemos. Estamos ante un cambio total de paradigma. Durante décadas hemos vivido gracias a la primera revolución cuántica, esa que nos dio el láser, el transistor y los chips de silicio que llevas en tu bolsillo, manipulando nubes masivas de electrones, pero hoy estamos entrando oficialmente en la segunda revolución cuántica. Ya no somos meros observadores pasivos de los efectos cuánticos. Ahora tenemos la capacidad de ingenierizar y controlar activamente estados cuánticos individuales. Un solo átomo, un solo fotón, un solo spin. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Piensa en cómo hemos medido el mundo hasta ahora. Un sensor clásico, ya sea el acelerómetro de tu móvil o un gravímetro industrial, es un artefacto manufacturado. Depende de un muelle, de un cristal de cuarzo o de una pieza de silicio mecanizada. Y como cualquier objeto físico, tiene defectos, se desgasta y cambia con la temperatura o el tiempo. Un sensor cuántico rompe con esa limitación porque no mide basándose en un objeto que hemos construido nosotros, sino en las propiedades inmutables de la naturaleza. Un átomo de rubidio 87 en un laboratorio de Londres es idéntico a uno en Tokio o en la superficie de Marte. Sus niveles de energía son constantes universales. Al usar estos átomos como referencia, obtenemos una regla de medir que es absoluta, perfecta y eterna. En los próximos minutos vamos a descubrir cómo esta sensibilidad extrema que aprovecha la fragilidad de los estados cuánticos ante el entorno nos está permitiendo ver literalmente lo invisible, desde detectar túneles subterráneos sin excavar hasta leer la actividad de tus neuronas con un casco que no necesita cables ni temperaturas bajo cero. Prepárate porque vamos a entender cómo funciona la tecnología que está redefiniendo los límites de lo posible. Para comprender la magnitud de lo que tenemos entre las manos, debemos mirar bajo el capó. La sensibilidad extrema de estos dispositivos no es mágica, es el resultado de explorar tres recursos cuánticos primarios. Hasta hace muy poco eran solo teoría de pizarra: la superposición, el entrelazamiento y la coherencia. Empecemos con la superposición. En un sensor clásico mides un objeto que está en un estado definido. En un sensor cuántico, como un gravímetro de átomos fríos, hacemos algo flipante. Preparamos un átomo para que exista en dos estados de energía simultáneamente. Imaginad que el átomo recorre dos caminos distintos al mismo tiempo. Al final del trayecto recombinamos esas dos posibilidades. La diferencia de lo que ha sentido el átomo en cada camino se acumula en una variable crítica, la fase cuántica. Matemáticamente describimos este estado de superposición así: ket de psi es igual a alfa por el ket del estado base G más beta por E elevado a I phi por el ket del estado excitado E. Parece muy complicado, ¿verdad? Pero esa pequeña letra griega phi es la protagonista. Si la gravedad o un campo magnético altera levemente al átomo, esa fase cambia a una velocidad vertiginosa. Al medirla, obtenemos una precisión inalcanzable para cualquier sistema mecánico macroscópico. Pero la verdadera revolución llega cuando dejamos de usar los átomos individuales y empezamos a usar el entrelazamiento. En un sensor normal, si quieres mejorar la precisión, tienes que aumentar el número de partículas, pero hay un límite: el ruido de disparo o shot noise, que nos dice que el error disminuye lentamente, siguiendo esta proporción.
Delta phi estándar es proporcional a 1 dividido por la raíz cuadrada de n. Sin embargo, al entrelazar las partículas, hacemos que sus fluctuaciones no sean independientes, se mueven al unísono. Esto nos permite romper ese límite y acercarnos al límite de Heisenberg. Este Heisenberg no, el Heisenberg bueno. Delta phi Heisenberg es proporcional a 1 dividido por n. La diferencia es abismal. Para 1.000.000 de átomos, el entrelazamiento nos ofrece una precisión 1000 veces superior. Estamos convirtiendo el ruido en señal. ¿Y cómo se materializa esto en los aparatos reales? Aquí es donde entra la taxonomía de estas máquinas increíbles. No hay un solo tipo de sensor cuántico. Tenemos una familia entera madurando a velocidades distintas. Primero, los relojes atómicos ópticos. Olvidaos de los viejos relojes de cesio que definen el segundo. Los nuevos relojes de red óptica operan a frecuencias visibles taqueando cientos de billones de veces por segundo. Son tan precisos que si elevas el reloj solo unos centímetros, el cambio de gravedad altera su ritmo debido a la relatividad general. Literalmente miden el tiempo de forma diferente según su altura. Segundo, los magnetómetros OPM. Históricamente, para medir los campos magnéticos del cerebro necesitábamos máquinas gigantescas enfriadas con helio líquido, los squids. Ahora usamos celdas de vapor de rubidio calientes en un régimen llamado SERV. En este estado, los átomos chocan entre sí tan rápido que mantienen su spin coherente, logrando sensibilidades extremas sin necesitar criogenia. Y tercero, los centros vacante nitrógeno en diamante. Estos son defectos atómicos dentro de un diamante sintético que actúan como sensores a temperatura ambiente. Son tan pequeños que podemos acercarlos a nanómetros de una fuente, permitiéndonos medir el campo magnético de una sola neurona o analizar fallos en microchip átomo a átomo. Estamos pasando de medir el mundo desde fuera a medirlo utilizando subbloques fundamentales desde dentro. Y las implicaciones de esto van mucho más allá de tener mejores relojes o brújulas. Llegamos al momento de la verdad. Todo lo que os he contado sobre superposición y átomos fríos suena increíble, pero en la pizarra. Pero la verdadera revolución ocurre cuando sacamos estos aparatos del laboratorio y los ponemos en el mundo real, llenos de ruido, vibraciones y caos. Y aquí es donde la física cuántica nos ha dado un superpoder que antes solo existía en los cómics, la capacidad de ver a través de la Tierra. El caso más impactante ocurrió en las calles de Birmingham. Un equipo de ingenieros y físicos se propuso un reto que parecía imposible: encontrar un túnel enterrado bajo una calle transitada sin excavar ni un solo centímetro de asfalto y sin usar radares convencionales. Para ello usaron un gradiómetro de gravedad cuántico. ¿Recordáis la superposición? Ese dispositivo utiliza dos nubes de átomos cayendo en el vacío a diferentes alturas. Al medir la diferencia de gravedad entre ambas nubes, el sistema cancela el ruido de las vibraciones de los coches y los tranvías, dejando aislada únicamente la señal gravitatoria pura. Matemáticamente, lo que mide este sensor es el gradiente vertical de la gravedad, representado por el tensor. Gamma sub zz es igual a la derivada parcial de la gravedad en z con respecto a la altura z. Este término nos dice cuánto cambia la gravedad con la altura. Y aquí viene lo más loco. Como el túnel está hueco, hay una falta de masa, una ausencia de tierra. Esa pequeña diferencia de densidad genera una anomalía negativa en el gradiente. El resultado fue histórico. El sensor detectó con precisión quirúrgica un túnel enterrado a 1 metro bajo la superficie, identificando una señal clara en medio del ruido urbano. Fue lo que los expertos llamaron el momento Edison de los sensores cuánticos, la prueba definitiva de que podemos mapear el inframundo urbano, ver tuberías olvidadas o sumideros antes de que, por ejemplo, se traguen un edificio. Pero la ambición humana no se detiene en las alcantarillas, por suerte. Llevamos esta tecnología al borde de un cráter en el monte Etna, uno de los volcanes más activos del mundo. Se instaló un gravímetro cuántico absoluto, o AQG, a 2,5 kilómetros de los cráteres activos. Imaginaos el escenario: temblores constantes, explosiones, condiciones extremas. Un gravímetro clásico de muelle habría quedado inutilizado por la deriva instrumental y las sacudidas. Sin embargo, el sensor cuántico se mantuvo firme.
Al basarse en la caída de átomos, que es un estándar absoluto, proporcionó datos continuos de alta calidad durante meses. Fue capaz de detectar variaciones minúsculas en la gravedad local causadas por el movimiento del magma en las profundidades. Estamos hablando de pesar la montaña en tiempo real para saber cuándo va a estallar. Esto es lo que significa el poder transformador. Hemos pasado de adivinar qué hay bajo nuestros pies a volver la Tierra transparente gracias a la mecánica cuántica. Lo que hemos visto en Birmingham y en el Etna son solo las primeras ondas de choque de un tsunami tecnológico. Las implicaciones de poder medir con esta precisión absoluta redefinen industrias enteras. Empecemos por la navegación. Hoy todo nuestro mundo, desde el transporte marítimo hasta tu servicio de reparto de comida, depende de una señal débil y hackeable que viene del espacio, el GPS. Si esa señal cae, el mundo se detiene. Pero los sensores inerciales cuánticos prometen un sistema inhackeable y autónomo. El problema de los sistemas de navegación actuales es la deriva. Un pequeño error en la medición de la aceleración se acumula cuadráticamente con el tiempo. Matemáticamente, el error de posición delta x crece así. Delta x es proporcional a un medio de la aceleración a por el tiempo t al cuadrado. Esto significa que tras una hora de vuelo sin GPS, un avión convencional podría desviarse kilómetros. Sin embargo, al usar átomos fríos como referencia inmutable, eliminamos esa deriva casi por completo. Estamos hablando de navegación pasiva, donde un vehículo lee las anomalías magnéticas y gravitatorias de la corteza terrestre como si fueran un código de barra geológico, sabiendo exactamente dónde está sin emitir ni recibir ninguna señal externa. Pero la revolución más humana ocurrirá en la medicina. Hasta ahora, para mirar dentro del cerebro con alta resolución temporal, necesitábamos máquinas de resonancia gigantescas o sistemas MEG, enfriados con helio líquido, que obligan al paciente a estar totalmente inmóvil. Eso hacía imposible estudiar, por ejemplo, el cerebro de un niño pequeño o de un paciente con Parkinson. Los nuevos magnetómetros OPM cambian las reglas del juego. Son pequeños cubos del tamaño de una pieza de Lego que funcionan a temperatura ambiente y se pueden colocar en un casco fácil de poner. Al estar pegados al cráneo, la señal es comparable a la de las máquinas tradicionales. Esto abre la puerta a diagnosticar epilepsias o demencias en etapas tempranas, viendo la actividad neuronal mientras el paciente se mueve, habla y vive. Y no nos olvidamos de las comunicaciones. Las antenas clásicas ponen una limitación física conocida como el límite de Chu-Harrington. Deben ser grandes para captar ondas largas de manera eficiente, pero los sensores de átomos de Rydberg rompen con esa regla. Un solo sensor pequeño y compacto puede actuar como receptor universal de banda ultra ancha, captando desde ondas de radio AM hasta frecuencias de terahercios para el futuro como el 6G. Todo en el mismo dispositivo. Finalmente, esta tecnología nos da una nueva lente para mirar el universo. Más allá de las aplicaciones prácticas, estamos construyendo una red global de sensores, relojes atómicos, gravímetros, magnetómetros, que actúan como un observatorio planetario unificado. Estos dispositivos son tan sensibles que podrían detectar el paso de materia oscura a través de la Tierra o captar ondas gravitacionales de baja frecuencia que hoy son invisibles para nosotros. Estamos presenciando el amanecer de la segunda revolución cuántica. Esta era se define por nuestra capacidad para dejar atrás la observación pasiva y pasar al control activo e individual de los estados cuánticos. Hemos logrado convertir lo que antes era un obstáculo, la extrema sensibilidad y fragilidad de los sistemas cuánticos ante el entorno, en nuestra herramienta de medición más poderosa. Al sustituir los sensores mecánicos sujetos al desgaste y a la deriva temporal por átomos cuyas propiedades son universales e inmutables, garantizamos una precisión absoluta y eterna. Hemos visto cómo esta tecnología nos permite iluminar el subsuelo de nuestras ciudades y monitorear el pulso de los volcanes, cómo abre una ventana directa y no invasiva al funcionamiento eléctrico del cerebro humano, y cómo promete una navegación soberana que nos libera de la dependencia de los satélites. La revolución de los sensores cuánticos redefine los límites de lo observable. Estos dispositivos constituyen la infraestructura invisible sobre la que se edificará la próxima generación de avances científicos e industriales.
permitiéndonos interactuar con la realidad física con una profundidad y exactitud que transforma radicalmente nuestra comprensión del universo. Y si te apasiona la tecnología que está dando forma a nuestro futuro y quieres más vídeos como este, no te olvides darle al like. Si puedes, dame tu hype, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Gracias por acompañarme. Nos vemos.